Hola estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a dictar una clase virtual sobre el tema de ecuaciones exponenciales, ¿de acuerdo? Unidad 1, sesión número 3. Empecemos. Muy bien, para hablar de ecuaciones exponenciales tenemos que citar una pequeña definición, ¿de acuerdo? Y nos dice que son aquellas ecuaciones que se forman a partir de la deducción y análisis de sus exponentes y bases. O sea, hay que analizar los exponentes y bases. Empecemos. Si yo tengo la base 2 y un exponente x más 1, por ejemplo, es igual a otra base 2 con un exponente 5. Observamos que las bases son iguales, entonces por lógica al analizar diríamos si las bases son iguales, los exponentes son iguales, ¿de acuerdo? Bases iguales, entonces ambos exponentes serán iguales para que mantenga la igualdad, ¿de acuerdo? Entonces de eso trata, de trabajar ecuaciones donde la variable se encuentra en el exponente. Vamos a ver varias propiedades. Propiedad número 1. Bueno, aquí vamos a explicar detenidamente, nos dice acá la propiedad. Si las bases son iguales, base A igual, los exponentes serán iguales, ¿no? Entonces, m será igual a n. Ambos exponentes serán iguales, ¿de acuerdo? Para todo A diferente de 0, 1 o menos 1. O sea, cuando no puede ser A0 o A1 o A-1. Para esos valores no cumple esta propiedad. Entonces, ejemplos, algo básico. Si ambos tienen base 5, esta ecuación dice las bases son iguales, ambos miembros tienen base 5. Si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Como las bases son iguales, anulo. Las bases son iguales y me queda los exponentes son iguales. X menos 1 igual a 6. El menos 1 pasa al otro miembro a restar, perdón, a sumar. Si está como menos pasa a sumar, sería 7, ¿verdad? Por lo tanto el valor de X es 7. Muy bien, pasamos a otra ecuación exponencial. De acuerdo, tenemos acá base 3 en ambos miembros. Entonces, si las bases son iguales, anulo las bases, los exponentes serán iguales. X más 2 igual a 8. Más 2 pasa al otro miembro a restar, quedaría 6, ¿de acuerdo? 8 menos 2, 6. Muy bien, estudiantes, continuamos. Un problema un poquito más de nivel. Me preguntarán, profe, acá no tengo bases iguales, o sea, no puedo aplicar la propiedad, no funciona. Claro, efectivamente, no puedo aplicar la propiedad de forma directa. Lo que tengo que hacer es una transformación. De acuerdo, este 25, estudiantes, lo que vamos a hacer es transformar su base a base y exponente. Este 125 también. Vamos a transformar a un número con base y exponente. Por ejemplo, el 25 puedo poner como 5 al cuadrado. Y todo esto está elevado a x menos 2. 125 lo puedo transformar como 5 al cubo. Y todo esto está elevado a un exponente 2 menos x. Lo que voy a aplicar acá es la propiedad de potencia. O sea, dos exponentes que están separados por un paréntesis se van a multiplicar. En este caso 2 se va a multiplicar por x menos 2. Y al pasar eso tengo que aplicar la propiedad distributiva. Entonces quedaría base 5, 2 por x, 2x, menos 2 por 2, 4. ¿De acuerdo? 2 por x, 2x y 2 por 2, 4. Lo mismo pasa acá. El 3 va a multiplicar al 2 menos x, ¿no? Por la propiedad de leyes de exponentes, potencia de potencia. Entonces el 3 va a multiplicar a ambos términos. En este caso quedaría la base 5, 3 por 2, 6, menos 3 por x, 3x. Muy bien, hemos aplicado la propiedad potencia de potencia. Hemos multiplicado ambos exponentes, para lo cual hemos utilizado la propiedad distributiva. Muy bien, ahora sí, si observas bien, estudiante, tenemos que las bases son iguales. Recién puedo aplicar la propiedad, ¿viste? O sea, esa transformación nos permitió convertir a bases iguales. Ahora, si las bases son iguales, se van las bases, los exponentes serán iguales. Es decir, 2x menos 4 va a ser igual a 6 menos 3x. Este menos 3x va a pasar a otro miembro a sumar más 3x, quedó 6 en este miembro, y este menos 4 pasa al otro miembro como más 4. 2x más 3x, 5x, 6 más 4, 10. 5 divide al 10, quedaría 2. Por lo tanto, la respuesta de este problema es que x vale 2. ¿De acuerdo? No se olviden la propiedad 1, que es la más usada. Bases iguales. Si las bases son iguales, los exponentes serán iguales. Pasamos a la propiedad número 2. ¿Qué nos dice acá esta propiedad? Nos dice que si los exponentes son iguales,
las bases, entonces las bases serán iguales. ¿De acuerdo? Para todo a mayor que 0 y b mayor que 0. Además, si x es igual a 0, entonces a es diferente de b. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos un ejemplo. Observamos acá, en este primer ejemplo, que los exponentes son 6, 6 en ambos miembros. Entonces, si los exponentes son iguales, las bases serán iguales. Entonces, se van los exponentes. Si los exponentes son iguales, las bases serán iguales. Es decir, x es igual a 5. De la misma forma acá, si acá tiene exponente 8, exponente 8. Si los tienen exponentes iguales, las bases serán iguales. Si los exponentes son iguales, se van los exponentes y las bases serán iguales. Exponentes iguales, bases iguales. Ahí está, x más 2 igual a 3. Más 2 pasa al otro miembro a restar el 3, sería 3 menos 2, 1. Listo. Ahí tengo la respuesta de x. Muy bien, este es un ejemplo muy básicos. Vamos a un problemita un poquito más complejo. Tenemos acá de la misma manera, pero nos damos cuenta que los exponentes son x y x, o sea, son exponentes iguales. Si los exponentes son iguales, las bases son iguales. Así nos dice la propiedad, ¿no? Exponentes iguales, la base es igual. Entonces, anulo los exponentes y digo, las bases son iguales. 5n es igual a n más 2. El n pasa a restar al 5n, quedaría 5n menos n es igual a 2. 5n menos n, 4n igual a 2. El 4 divide, sería 2 cuartos. Y simplificando quedaría mitad 1, mitad de 4, 2. La respuesta de n sería 1 medio. ¿De acuerdo? Entonces de eso trata la propiedad. Exponentes iguales, bases iguales. Muy bien, pasamos a la última propiedad de ecuaciones exponenciales que trata básicamente de dar forma a un miembro y al otro miembro, ¿no? Para que respeten la misma estructura. Por ejemplo, XX, AA respetan la misma estructura, dos variables iguales, por lo tanto ambas variables van a ser iguales. Ejemplo, si x a la x es igual a 5 a la 5, por lógica, ¿cuánto debe valer x? 5, porque tienen la misma estructura, es fácil identificar. Ahora acá, mira, 3x a 3x, ¿de acuerdo? Entonces, si las bases son iguales, perdón, si tienen la misma estructura, significa que 3x, esta misma estructura, 3x debe ser igual a 6, ¿no? 3x, 6 igual, elevado a la 6. Entonces, representa que 3x es igual a 6. Por lo tanto, 3 divide al 6 quedaría 2. Muy bien, acá solamente hay que respetar la estructura. Por ejemplo, si nos presentan este problema, es completamente distinto. No noto la estructura para nada. No puedo decir cuánto vale x ahí. Pero entonces lo que vamos a hacer es transformar. ¿De acuerdo? Vamos a transformar para que posean la misma estructura. ¿De acuerdo? Para que ambos miembros la misma estructura. Empezamos. A ver, en primer lugar, diría, este 4 es 2 al cuadrado. El 9 es 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces todo esto voy a expresarlo así. 2 al cuadrado y 3 al cuadrado, ¿no? El 9. Sabemos, como tengo 2 cuadrado cuadrado, puedo sacar todo el exponente cuadrado afuera de un paréntesis, ¿no? Como tengo 2 al cuadrado y 3 al cuadrado, saqué 2 tercios, pero todo al cuadrado, ¿no? He sacado fuera de un paréntesis el exponente. Muy bien. Ahora, a ver, si no están entendiendo esta parte, hay que repasar un poquito sobre las leyes de exponente, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, sabemos que acá tiene un índice 3. Sabemos que ese radical divide al exponente y el exponente es 2, entonces va a dividir al 2. Por lo tanto, tendría que x a la x es igual a 2 tercios elevado al cuadrado, pero este 3 va a dividir, sería entre 3. ¿Pero? Muy bien. Y si observas claramente, ahora tiene la misma estructura. X a la x, dos variables iguales. Esto también, dos formas iguales. 2 tercios elevado a la 2 tercios. O sea, están respetando la estructura. Si x a la x es igual a la 2 tercios a la 2 tercios, lógicamente, entonces es fácil deducir que x vale 2 tercios. Porque ya tienen la misma forma, tienen la misma estructura. ¿De acuerdo? Entonces, de eso trata esta propiedad número 3. Muy bien, espero que hayan entendido la parte teórica. Vamos a continuar con los problemas en clase en los próximos
videos, ¿de acuerdo? Hasta pronto. Se despide el profesor Richard Jorge Ávila.